Saludo para todos los hermanos y amigos en el nombre glorioso del Señor Jesucristo. Una vez más estamos con ustedes compartiendo la palabra del Señor. Bien, vamos a tratar un tema un poquito, bueno, todos los temas de la Biblia son calientes, son difíciles, pero la Biblia dice que el que es de Dios, la voz de Dios oye. Así que entonces nosotros predicamos la palabra del Señor, esperamos que hayan personas de Dios que escuchen este mensaje. Igual, si hay preguntas y si hay críticas, ahí están los comentarios, usted puede hacer sus preguntas y críticas, puede comunicarse también con nosotros. Nosotros tenemos un teléfono 318-630-5209, 318-630-5209, donde usted se puede comunicar y hacer sus preguntas también. Yo quiero tocar un tema aquí y es precisamente este tema. Hijos de Dios que parecen hijos del diablo e hijos del diablo que parecen hijos de Dios. Ese es el tema de este programa. Hijos de Dios que parecen hijos del diablo e hijos del diablo que parecen hijos de Dios. Y para eso yo quiero que estudiemos el capítulo 8 de Juan, y lo vamos a meter en un diálogo que hay aquí. Capítulo 8 de Juan y el versículo 39 en adelante. 8:39 del Santo Evangelio según San Juan dice: respondieron y le dijeron: nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo: si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. No hizo esto Abraham. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron: nosotros no somos nacidos de fornicación. Un padre tenemos que es Dios. Jesús entonces les dijo: si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido. Pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Bien, entonces aquí nos encontramos con un párrafo, y bueno, incluso en versículos anteriores, nos encontramos con un párrafo donde hay un grupo de personas que le dicen a Jesucristo: ahora sabemos que tienes demonio. Es decir, que si Jesucristo tuviese demonio, sería hijo del diablo. Entonces estas son personas que le dicen a Jesús que Él es un hijo del diablo. Y Jesús aquí les dice a ellos: vosotros sois hijos de vuestro padre el diablo. Ahora bien, la invitación es para que nosotros nos metamos aquí en el contexto del versículo y vamos a traer este párrafo de la Biblia a nuestro tiempo, o nos vamos nosotros al tiempo de Jesús. Lo que yo quiero que hagamos es que escuchemos las dos voces, las de los escribas y los fariseos, que son personas que ayunan, que cantan, que guardan la ley, que van al culto, bueno, que hacen todo lo que hacen los religiosos de hoy y mejor todavía, porque los fariseos de allá eran más santos que los religiosos de hoy. Y estos santos, estamos hablando de sacerdotes, estamos hablando de personas estudiosas de la Biblia, estamos hablando de personas escudriñadoras de las Escrituras, estamos hablando de seguidores de Moisés, que guardan los mandamientos de Moisés. Y estos sumos sacerdotes, respetuosos de la ley, temerosos de Dios supuestamente, dicen que Jesús es un hijo del diablo. Dicen que Jesús
es un endemoniado, que él está poseído por malos espíritus. Y entonces está ese debate ahí y Jesús les dice a ellos que los del diablo son ellos. Ubiquémonos en el tiempo. Si usted estuviera ahí presente, escuchando esa conversación, esa pelea, ¿quién es hijo de Dios para usted y quién es hijo del diablo para usted? Están los santos, están los que guardan la ley, están los que guardan el sábado, está una secta que tiene más de 2000 años de antigüedad. Tienen testimonios poderosos de lo que Moisés hizo. Se fían de lo que Moisés hizo, porque Jesucristo dice que los escribas y los fariseos se sientan sobre la cátedra de Moisés, es decir, sobre las enseñanzas de Moisés. Es decir, que ellos practicaban todo eso. La mejor religión la tienen ellos. Y aparece un carpintero, un don nadie, viene de un nacimiento un poquito dudoso, porque dicen que a la mamá la embarazó el Espíritu Santo. Vaya usted a creer, pensando la mente carnal de la época, ¿cuál Espíritu Santo sería el que embarazó a la mamá? Salió ese personaje que dice que él es hijo de Dios, hace milagros, hace maravillas, resucita muertos, sana ciegos. Bueno, pero entre milagros y milagros, ambos grupos tienen el mismo testimonio. Si usted le pregunta a los escribas y a los fariseos por milagros, ellos le van a hablar por todos los milagros que hizo Moisés. Y el mismo apóstol Pablo habla de las maravillas que hizo Dios a través de Moisés. Capítulo 10 de Primera de Corintios dice: todos nuestros padres anduvieron guiados por la nube, se les abrió el mar, comieron 40 años pan en el desierto, los alimentaba una roca que les daba agua, nunca se les acabaron los zapatos, así que ambos hablan de milagros. Y ahí está Jesús. ¿Usted a quién le cree? A ver, ¿a quién le creería usted? Porque hoy estamos viviendo el mismo tiempo, hoy estamos viviendo la misma situación. Esta palabra, esta Biblia, que todas las iglesias dicen que es la palabra de Dios, pero de una manera inexplicable, todas las iglesias prohíben predicarla. Solamente se puede predicar lo que cada organización considera que es palabra de Dios, lo que su consistorio de ancianos, lo que sus directivos aprueban, lo que el líder de su iglesia aprueba, eso es palabra de Dios. Lo demás no se puede predicar. Y si alguien lo predica, está endemoniado, es una falsa doctrina. Si alguien habla de lo que la palabra del Señor enseña, que ellos no enseñan, entonces es del diablo. Aquí, ¿quién es del diablo y quién es de Dios? Que la gente cree que uno es de Dios porque ayuna, porque hace culto, porque va a la iglesia. Yo les recuerdo a ustedes que en el Edén Caín también hizo culto. En el Edén Caín adoró a Dios. Caín no estaba adorando al diablo. Caín estaba adorando al creador de todas las cosas. Pero ahí en el Edén hay dos cultos. Caín hace su altar en un lugar y Abel hace su altar en otro lugar. Y si usted estuviera en el Edén, porque seguramente habían más personas, habían más, Caín tendría hermanos y Abel también tenía más hermanos. Si usted estuviera ahí en el Edén, ¿con cuál de los dos se va a hacer el culto? A ver, ¿con cuál de los dos se va a hacer el culto? La Biblia dice que por la fe Abel ofreció a Dios mayor sacrificio que su hermano Caín. Es decir, que el culto de Abel estaba correcto según Dios. El culto de Caín no, pero el culto de Caín era bonito. Vino a ofrecer de lo mejor de la tierra, los frutos de la tierra, buena ofrenda, seguramente buena ofrenda. La Biblia dice que por el linaje de Caín venían los cantantes y los músicos más famosos de la época. Así que el culto de Caín tenía buena música, buena orquesta. Y el culto de Abel, bueno, ni idea cómo serían las canciones que cantaba Abel. Lo que sí sé yo es que los primeros músicos que la Biblia menciona vienen por el linaje de Caín. Jubal y toda esta gente dice que hacían instrumentos de música, vinieron por el linaje de Caín. Así que el culto de Caín tenía buena música, buena orquesta, buen predicador, porque seguramente Caín era bien elocuente, ¿sí? Y el culto de Abel es un sacrificio, es una ovejita
que Abel la lleva sobre un altar, le corta el pescuezo, derrama la sangre de ese corderito delante de Dios, y la Biblia dice que ese culto le agradó a Dios. ¿Qué hacemos ahí? ¿Cuál es de Dios y cuál es del diablo? Y si estuvieran Caín y Abel hoy, que a propósito están, ¿no? Están, porque los dos espíritus están presentes hoy. Hay un culto bonito, hay un culto hermoso, nada contra eso, bonitas alabanzas, cantantes profesionales, bien entonados, pero uno se pregunta, ¿y la palabra cabe ahí? El Cordero de Dios, que es el Verbo de Dios hecho carne, que dio su sangre por nosotros en la cruz del Calvario, que nos enseñó a presentar nuestras vidas en sacrificio vivo, como dice el Espíritu Santo por boca del apóstol Pablo, presentad vuestros cuerpos en sacrificio vivo a Dios. ¿Está usted dispuesto a sacrificarse para adorar a Dios? ¿Qué hay que sacrificar? A ver. ¿Qué hay que sacrificar? ¿Su ego? ¿Su buena posición? ¿Usted que sabe que sus pastores y sus líderes lo engañan? ¿Usted pastor que sabe que predica una falsa doctrina porque lo saben? ¿Lo saben? ¿Usted cree que ese culto le agradará a Dios? ¿Sabe usted que hay predicadores que no creen en la vida eterna? Hablan de vida eterna, pero no creen, no creen. Mire lo que el Señor Jesucristo dice aquí, volviendo al mismo párrafo, me llama mucho la atención. Verso 43, 8:43. Jesús dice, ¿por qué no entendéis mi lenguaje? Cuando Jesús habla de su lenguaje, vale la pena que usted lea el capítulo 6, el capítulo 7, capítulo 8, capítulo 9, capítulo 10. Porque en todo eso es el mensaje de Jesucristo y el lenguaje de Jesucristo. Pero estos personajes que están ahí al frente no entienden el lenguaje de Jesús. Y él dice, ¿por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra. Es decir, que la palabra de Dios no la puede escuchar todo el mundo. Tremendo, escuchar. En Apocalipsis dice, el que tiene oído para oír lo que el Espíritu dice a las iglesias, oiga. Hay un oído especial para escuchar a Dios. Hay un oído especial para escuchar a Dios. Y entonces aquí habían unos que escucharon a Dios, porque la Biblia dice que a los que le recibieron, hubieron unos que le recibieron, capítulo 1 de Juan dice, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Pero a los que le recibieron, hubieron unos que sí le recibieron, a eso les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Pero ¿cuántos escucharon el lenguaje de Jesús? ¿Cuántos le creyeron? No eran multitudes, no eran cantidades, no eran cantidades. Y entonces Jesús dice, ¿por qué no podéis entender mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra. Verso 44, y les dice, ¿por qué no pueden escuchar la palabra de él? Vosotros sois de vuestro padre el diablo. Oiga, hermano, cantan, oran, ayunan, diezman, van a la iglesia cada 8 días, se maneja bien, no matan, no roban. Estos no son delincuentes. Que nosotros le decimos hijo del diablo al borracho, al marihuanero, al adúltero, al ladrón. Y resulta que Jesús aquí no está hablando con esa clase de personajes. Habla con religiosos que eran derechos, eran santos. ¿Sabe usted que el apóstol Pablo pertenecía a esta religión? Y Pablo en el capítulo 3 de Filipenses dice que él en la ley era irreprensible. Es decir, que usted a Pablo, por medio de la ley, no tenía por dónde entrarle. Y entonces, ¿qué le hacía falta a Pablo para ser un hijo de Dios? Encontrarse con esta Biblia encarnada, hecha carne. Es decir, que esta Biblia viviera en su corazón, como luego dice él, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. ¿Y qué es Cristo? ¿Qué es Cristo? Cristo es el Espíritu Santo en una persona. Cristo es el Espíritu de Dios en una persona. Y el Espíritu de Dios es esta palabra. Las palabras que os he hablado son espíritu y son vida. Eso no es que habló en lenguas, que se cayó, que se desmayó, que se comió la hostia. No. Es esta palabra viviendo en su corazón.
Qué bueno que nosotros meditemos en estas escrituras y abramos nuestro corazón a Dios. Verso 44. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla porque es mentiroso y padre de mentira. Así que un predicador bien encorbatado, bien bonito, buenos diplomas, egresado de las mejores universidades, bien, ¿cómo se dice la palabra? Bien culto, con harta cultura, bien educado, pero mentiroso, es un hijo del diablo. Un mentiroso es alguien que le oculta a usted esta Biblia, esta palabra y esta enseñanza. Así que usted tiene que pedirle a Dios sabiduría y revelación y que Dios lo guíe al conocimiento de la verdad, porque la Biblia dice, conoceréis la verdad y la verdad os libertará. ¿Quiere usted conocer esta verdad? Siga escuchando este mensaje. Escríbanos, haga sus preguntas, comparta con nosotros, no le dé miedo, nosotros no somos... hablamos y lo que hablamos le hablamos conforme a las escrituras. Hablamos conforme a lo que está escrito, porque Jesucristo dijo estas palabras, escudriñad las escrituras porque ellas son. Tómese el tiempo de estudiar la Biblia, tómese el tiempo de examinar el lugar donde usted está metido, a qué iglesia va, con quién comparte, cuál es su fe. Estoy hablando con creyentes, con ateos no, porque no hay nada que hacer, ahí no hay nada que hacer. Estoy hablando con personas que supuestamente creen en Dios. ¿En cuál Dios está creyendo usted? ¿En cuál Dios está creyendo usted? ¿Está creyendo en el Dios de la Biblia? Porque para terminar, leemos en 2 de Corintios, dejo este versículo ya y ahí terminamos. 2 de Corintios, el capítulo 11, que muchas veces lo repito porque existe la necesidad, ¿no? Existe la necesidad. Capítulo 11 y el versículo 12 de 2 de Corintios dice, mas lo que hago lo haré aún para quitar la ocasión a aquellos que la desean, a fin de que en aquello que se glorían sean hallados semejantes a nosotros. Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Dios les bendiga y hasta la próxima.